Dios les bendiga, Dios les guarde en esta noche, en esta tarde. Vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel y estamos estudiando el capítulo 9 y la semana pasada tuvimos la primera parte del capítulo 9, pero esta semana tenemos la segunda parte y a esta segunda parte le hemos puesto de título Las 70 semanas de Daniel. Voy a pedir a hermana Heidi que nos dé un saludo y que haga una oración para empezar. Gloria a Jesús, Dios les bendiga en esta hermosa tarde del Señor, tarde que ha hecho el Señor para cada uno de nosotros. Les damos las gracias por estar nuevamente con nosotros para el estudio del día de hoy. Como dijo mi esposo, la segunda parte de Daniel, capítulo 9, titulado Las 70 semanas de Daniel. Bien, antes que nada, dele share y comparta con otros. Avísele que ya comenzamos el estudio para que no se lo pierda. Esta semana, en este día, el estudio pues está bien interesante. Gloria a Jesús. Vamos a estar orando y cantamos un corito en lo que otros se van conectando para que a tiempo pues puedan empezar el estudio bíblico. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, por tu inmenso amor y tu misericordia, por todas las bendiciones que tú nos das, Señor, que no merecemos, pero tú en tu grande amor, Señor, nos muestras cuánto tú nos amas, Señor, y cuánto tú nos bendices. Te pido, Señor, que tomes control de este estudio, que bendigas a todas las personas, Señor, que van a estar oyendo el estudio, que nos des entendimiento a cada uno de nosotros, que nos ayude, Señor, porque sabemos, Padre, que esta palabra es para ahora, para nosotros, para el tiempo que estamos viviendo. Bendice a mi esposo, Señor, oh Dios, pon las palabras en su boca para que él, Señor, pueda transmitir aquello que tú quieres que nosotros aprendamos. Bendice a cada vida, toca cada corazón y el que no te conoce te pedimos, Señor, que lo salves en esta hora. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un corito que dice: estarás tú velando como las 10 vírgenes, y estarás tú velando como las 10 vírgenes, y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes, y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Eso más que nada es lo que tenemos que estar pidiendo y buscando del Señor. Y fíjense que el capítulo 9, la parte primera, lo que discutimos fue la oración de Daniel, que hizo a Dios pidiendo perdón y misericordia por su pueblo. Y en oración es que tenemos que estar todo el tiempo buscando de la presencia de Dios y buscando, intercediendo para que Dios obre y Dios se mueva y Dios haga todas aquellas cosas que tiene que hacer. Eso fue lo que hizo Daniel. Y les voy a decir un dato curioso. En toda la Biblia hay más de 40 oraciones especiales que se hicieron. Usted tiene la del Salmo 51, usted tiene la de Ana, y tiene muchas oraciones especiales
cuando salieron de la batalla y Débora ora. O sea que hay muchas oraciones muy bonitas por las cuales nosotros podemos aprovechar y dejarnos llevar. Bien, no te olvides darle share y compartir con otros, que ya comenzamos el estudio. Gloria a Jesús. Y también te invitamos a que más adelante, si no pudiste ver la transmisión, puedas meterte al canal de YouTube, al Ministerio de Enseñanza Bíblica Pan del Cielo, que también ahí estamos poniendo los estudios. Dios te bendiga. Amén, Dios les bendiga mucho. Hablando sobre la oración a manera de un repaso del estudio anterior, cuando ese capítulo 9 empieza, Jeremías, en capítulo 9, verso 2, dice que miró atentamente en los libros el número de años del cual habló Jehová el profeta Jeremías. Hermanos, si usted lee y escudriña la palabra, usted va a recibir un anhelo, un deseo de orar a Dios, porque vemos la grandeza de las cosas que Dios hace y no nos queda otro remedio, hermanos, que derramar nuestros corazones en oración. A veces decimos, no sé qué orar, ¿qué hago ahora? Pues ponte a leer la Biblia, estúdiala, escudriñala y te van a surgir muchos temas para orar de corazón. Y en esa oración que hizo Daniel, intercedió delante de Dios, confesó los pecados de su pueblo, él se incluyó como que él era parte de ese pueblo que estaba siendo infiel a Dios. Y cuando sacó la cuenta, hermano, Daniel se dio cuenta que faltaban 3 años para que se cumplieran los 70 años. Quiere decir que Daniel ya tendría aproximadamente 87 años cuando pasó esto, porque ese fue jovencito. Se lo llevaron jovencito para Babilonia. Y fíjese, vivió toda esa vida en el cautiverio, cautivo en un país pagano, pero hermano, Daniel todo el tiempo fue fiel a Dios. Amén. Él se propuso en su corazón no contaminarse y lejos de suceder, porque a veces pensamos, no, pero si no hago lo mismo que los demás, pues la cogen contra mí, me tratan mal. No, mira hermano, Dios honró a Daniel y a sus 3 amigos de tal manera que en todo momento, hermano, fueron respetados y fueron puestos en posiciones muy altas, no solamente del imperio babilónico, el imperio medo-persa que vino detrás. Porque los reyes de Media Persia, de Medo-Persa, se enteraron de la fidelidad de este hombre, de la sabiduría. Y todos decían, porque en él habita el espíritu de los santos dioses. Claro, ellos hablaban en plural, pero sabemos que es un solo Espíritu Santo y que es un solo Dios. Pero sin embargo, hermano, Dios honra a los que le honran. Sí, y ellos fueron fieles y Dios fue fiel con ellos. Amén. Bien, vamos entonces al verso 20, que es el que nos toca en el día de hoy, del verso 20 al 27, el final del capítulo 9, y empezamos leyendo la palabra del Señor. Recuerde que él está haciendo una oración. Hasta el verso 19, él está orando. Voy a leer el 19 a manera de una introducción al 20. Termina la oración Daniel diciendo, oye Señor, perdona, Señor, está atento, Señor, y haz, no pongas dilación por ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Él hizo una intercesión, una oración, hermano, y presentó su ciudad, la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Israel. Y le dijo al Señor aquí al final, pues no ponga dilación, sabes que ya quedan 3 años. Entonces vamos al verso 20 y dice la palabra, aún estaba hablando y orando y confesaba mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Fíjense que la oración de Daniel no era una oración de dar órdenes a Dios ni de exigirle cosas a Dios, era de ruego. Él le rogaba a Dios, él se humillaba delante de Dios. Esas son las oraciones que Dios contesta, hermano. Dios no contesta las altanerías nuestras. Dice, pues yo quiero esto y lo quiero ahora. Es más, ayer debió haber estado hasta aquí. No, hermano, Dios no funciona así porque el grande es Él y nosotros somos los pequeños. Amén. No podemos invertir los papeles. Sí, señor, amén. Amén. Tú puedes tener toda la fe del mundo, pero no le puedes dar órdenes a Dios. Y amén. Si Dios no quiere, no te va a dar lo que tú tanto exiges. Amén. Hay que venir delante de la presencia de Dios en humildad, sí, con ruego. Amén. Dice que él rogaba.
Y el verso 21, mire lo que hace Dios cuando una persona ora y ruega de la forma correcta. Verso 21. Y aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con vuelo, me tocó, como a la hora del sacrificio de la tarde. Mire, hermano, Dios envió a un ángel de los poderosísimos. Amén. El ángel Gabriel, que es el mensajero de Dios, es el mismo que se le presenta a María, el mismo que se le presenta a Zacarías en el templo. Muchas ocasiones, a Daniel en varias ocasiones, en más de una vez. Amén. Ese es el que le llevaba los mensajes directamente de Dios a sus siervos. Dice, como a la hora del sacrificio de la tarde. E hízome entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tu ruego salió la palabra y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. O sea que Dios amaba grandemente a Daniel, hermano. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Al principio de los ruegos salió la palabra. ¿Sabía Dios lo que iba a orar Daniel? Sí, lo sabía. Pero Dios quiere que tú lo hagas como quieras. O sea, tú, ¿sabe Dios tus peticiones? ¿Qué es lo que tú necesitas? Dios lo sabe. Pero Él quiere que tú se lo expreses. Y la contestación sale antes de que termine, ya está. Es más, desde que empiezas a hacer la oración, ya venía la respuesta de camino. Gloria al Señor Jesús. Amén. Dice, porque tú eres varón de deseos. Hermano, ¿cómo Daniel se ganó ese título de ser un varón que Dios amaba tremendamente? Amén. ¿Cómo era? Pues por la vida de humillación que tenía. Por la vida de oración. Dice la Biblia que oraba 3 veces al día. Amén. Y abría las ventanas de su cámara en dirección a Jerusalén y oraba en dirección a Jerusalén. Hoy día usted no tiene que orar porque no tiene que orar en esa dirección. Pero usted tiene que orar en dirección hacia el cielo, hermano, porque allí está Dios y te está escuchando. Amén. Alabanzas al Señor. Entonces, le dice, entiende pues la palabra y entiende la visión. Mire, el verso 24 es un resumen de todo lo que le va a decir. En sí la profecía de las 70 semanas de Daniel está en 3 versículos. El 25, el 26 y el 27. Eso es todo. Amén. Pero el 24 se introduce como un pequeño resumen de lo que se va a hablar más adelante. Mire cómo pone aquí, cómo dice. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para fenecer la prevaricación, para concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para sellar la visión y la profecía y ungir la santidad de santidades. Amén. Vamos a ver esto con calma, porque tenemos, amén, una explicación muy buena. Tenemos aquí una tablita que hemos hecho, alabanzas al Señor. Porque a medida que se vaya explicando cada una de las partes de la visión de las 70 semanas, hemos representado aquí una tabla. Lo que hay en el medio, hermano, es una tabla donde el tiempo corre hacia la derecha, empezando desde aquí, que es que el ángel va a empezar a explicar desde cuándo empiezan a correr las 70 semanas. Y quería decirles algo, el valor del tiempo de una semana no es una semana de días, es una semana de años. Y lo vamos a ver en Números 14:34. Búsquetelo un momentito. Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Donde la palabra nos dice, amén. Acuérdense de una cosa, sí, que muchas de las cosas que Dios habla, por ejemplo, dice... porque un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Quiere decir que la misma palabra te va a explicar. Amén. En este caso, el otro es Ezequiel 4:6. Pero vamos a leer primero Números 14:34, donde la palabra nos enseña y nos dice el valor del tiempo de una semana. Léelo. Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis
la tierra llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ok, ¿se acuerdan cuando se enviaron los 2 espías para reconocer la tierra? Ok, cuando se fueron esos espías, ellos tuvieron 40 días espiando la tierra. Y salieron en esa misión de ver cómo era la tierra a la cual iban ellos a entrar. Y solamente de los 12, solamente 2 trajeron un buen informe, Josué y Caleb. Los otros 10 dieron un informe negativo. Y cuando Dios determinó que los iba a castigar por causa de que no quisieron confiar y esperar en Dios, entonces Dios decidió que iban a estar 40 años en el desierto caminando. 1 año por cada día de los que estuvieron explorando la tierra. Amén. Un día, un año por día. Amén. Quiere decir, hermano, que para Dios no se le escapa nada. Vamos a ver ahora Ezequías 4:6. Oh, Ezequías. Perdón, Ezequiel. Sí. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho 2ª vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año, te lo he dado. Amén. Esa es otra forma de reconocer cómo Dios hace, por qué es que Dios lo hace de esa manera. Amén. Para Dios tiene significado, tiene sentido. Alabanzas al Señor. Así que cuando el ángel le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, no se refiere a semanas de días, se refiere a semanas de años. ¿Y cuántos son 70 semanas de años? Pues son 490 años. Amén. 490 años. ¿Para qué es ese tiempo? Pues mira lo que dice aquí. Dice, están determinadas sobre tu pueblo, Israel, sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para fenecer la prevaricación. O sea, en todo ese tiempo va a suceder esto. Se va a terminar, o se va a terminar la prevaricación. Dice, concluir el pecado y expiar la iniquidad. Esos primeros 3 se refieren a la primera vez que Jesucristo vino. El Señor vino y murió en la cruz, derramó su sangre preciosa y perdonó nuestros pecados. Se cumplió la parte donde se iba a pagar por los pecados nuestros. Amén. Y podríamos decir, bueno, pues ya los pecados del mundo están pagados. Sí, pero no es automáticamente para todo el mundo. Cada cual tiene que elegir o escoger recibir eso. Amén. Amén. Eso es como el maestro que está dando la clase, están los estudiantes y quiere dar una enseñanza y se quita un reloj de oro que tiene y dice, este reloj es de oro, y lo pone así y le dice a los estudiantes, el primero que se levante de ustedes, pase al frente y lo coja, se puede quedar con él. Y empezaron a mirarse y decir, se cree que le vamos a creer. En cuanto se acerque uno, viene y lo quita rápido. El otro lo mismo, mira, no va a coger. Mientras ellos decían eso, se levantó uno que estaba en lo último, lo cogió y se lo llevó. Gloria a Dios. Mire, lo que Dios nos ofrece tiene mucho valor y lo está ofreciendo de gratis. Amén. Pero hay gente que no lo cree. Amén. No lo creen. Amén. Y dicen, no, yo no creo que eso pueda ser así de fácil. Todo eso es demasiado fácil. Amén. Como le dijeron a Naamán el Ciro. Dice, si te piden algo más difícil, tú no lo harías. Te están diciendo que te tires 7 veces en el Jordán. Amén. Gloria a Dios. Y al final dijo, es verdad, mira, me voy a tirar 7 veces. Y se tiró. ¿Y sabes qué? Fue sano. Así que lo de Dios no es complicado, es sencillo, pero hay que creerlo. Amén. Hay que creerlo. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que creer lo que Dios dice en su palabra y usted recibe las bendiciones de Dios. Así de sencillo. Alabanzas al Señor. Entonces, la primera parte se cumplió en la primera venida del Señor, que fue fenecer la prevaricación, concluir el pecado y expiar la iniquidad. ¿Ok? ¿Hay pecado en el mundo? Sí hay. Pero mire lo que se pagó para expiación. Expiación quiere decir que se puede pagar por eso. Amén. Hay quien pagó por eso y pagó uno que podía pagar. Amén. Y después dice, y para traer la justicia de los siglos y para sellar la visión y la profecía y ungir la santidad de la santidad, el santo de los santos. Amén. Eso se va a cumplir al final del periodo
que nosotros le llamamos la gran tribulación, o sea, esa última semana que está ahí, que lo vamos a discutir ya prontito. O sea, en ese verso 24, el ángel Gabriel le está dando un resumen de lo próximo que le va a decir. Amén. Primero te lo dice en términos generales, ahora te lo va a decir más específicamente esto y aquello. Amén. Qué bueno es Dios. Dios tiene muchas maneras de explicar las cosas, hermano. Porque si de una manera no lo entendemos, de la otra sí. Amén. La cosa es, hermano, que mostremos interés para averiguar. Porque dice la Biblia que el que pide se le da. Amén. Si a usted le gustan las cosas de Dios, pídale a Dios. Dios da sabiduría y Dios se la da al que se lo pide. Él no es mezquino dando, Él te da y te da más de lo que tú esperas. Sí, Señor, amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. El verso 25 le dice el ángel Gabriel: sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver al pueblo y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 62 semanas. Entre tanto se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y está hablando, así que voy a enseñarlo aquí, de 2 periodos de tiempo, uno de 7 semanas y otro periodo de tiempo de 62 semanas. Pero no son semanas de días, son semanas de años. Quiere decir que este primer periodo es de 49 años y este segundo periodo es de 434 años. ¿Qué va a suceder en ese periodo de tiempo? Pues dice ese versículo, amén, que dice que hará volver el pueblo y edificar a Jerusalén. Se iba a dar una palabra, al principio de esto se iba a dar una palabra que lo encontramos aquí, en Esdras capítulo 1, del verso 1 al 5, y en Nehemías capítulo 2, del verso 5 al 6, donde se iba a mandar a reconstruir el templo y después la ciudad. El templo se lo encargaron a Esdras y la ciudad y el muro de la ciudad alrededor se lo encargaron a Nehemías. Vamos a buscar esa lectura, Esdras capítulo 1, del 1 al 5. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová dicha por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito diciendo: así dijo Ciro, rey de Persia: Jehová Dios de los ejércitos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén, que es en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, el cual es Dios, la cual casa está en Jerusalén. Y a cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde fuere extranjero, los varones de su lugar le ayuden con plata y oro y hacienda y con bestias, con dones voluntarios para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron las cabezas de las familias de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, de todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Sí, pueden ver aquí claramente, hermano. Empiezan a correr las 70 semanas de Daniel, o los 490 años. Empiezan a correr en esta fecha que pone aquí, el 5 de marzo del año 445 a.C., cuando el rey Ciro, el persa, da la orden, de lo que acaban de leer la hermana Heidi, en el libro de Esdras, da la orden para que se reconstruya el templo. Amén. Y da instrucciones, hermanos, y él reconoce, miren lo grande de esto es que Ciro el persa no era del pueblo de Dios, ni siquiera era creyente, era un rey pagano. Sin embargo, dice que Dios despertó el espíritu. Amén. ¿Dios puede hacer eso, hermano? Claro que sí. Sí, Señor. Mire, a veces yo creo que a Dios le hace más fácil, se le hace más fácil despertar el espíritu de un pagano de estos inconversos que de los mismos cristianos que, hermano, a veces damos más trabajo que ellos. No debería ser así, pero bueno. Bendito Dios. Así que empieza a contar el tiempo cuando Ciro da la orden.
Amén. En este año, en este día. Y fíjense que esto está dividido en dos partes y en esta primera semana de año, o las 7 semanas de año, los 49 años esto, sucede algo. Mire lo que dice ahí, en el verso 25 al final. Dice, se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si usted lee el libro de Nehemías, se va a dar cuenta que la reconstrucción de los muros y de la ciudad fue en tiempo, hermano, que había que trabajar con una mano. Tenía el instrumento de trabajo y con el otro la espada, porque venían los enemigos a impedirlo. Y en una ocasión inclusive mandando cartas al rey, detuvieron la obra por un tiempo. Sí. Quiere decir, hermano, que no fue fácil, fue difícil. Todo lo que usted vaya a hacer para Dios te va a costar trabajo, sí, te va a costar sacrificio. Amén. Tienes que, amén, seguir hacia adelante, no importa los impedimentos, porque Dios te va a ayudar. Pero Dios quiere que tú insistas. Mire, el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Dios le dijo, esa tierra es para ustedes, cójanla. Pero, espérate, que hay que pelear con la gente que está allí dentro. O sea, te la está dando Dios, pero sabes que tienes que ir a pelear con ellos porque ellos no se van a ir a las buenas. Amén. Amén. Pero el Señor le dice, vayan que yo estoy con ustedes. Alabanzas al Señor. Eso es lo importante, hermano, que Dios esté con nosotros. Amén. Que en todo lo que emprendamos para Él está también en eso. Sí, sí. Él tiene interés, Él quiere. Alabanzas al Señor. Bien, entonces, esa primeras 7 semanas, esos primeros 49 años, es que ocurre, históricamente es exacto, así mismo es como la historia lo registra, es que se ocurre la reconstrucción del templo y de la ciudad y de los muros. Amén. Vamos a leer el de Nehemías, Nehemías capítulo 2, versos 5 y 6. Léelo. Y dije al rey, si al rey place y se agrada tu siervo delante de ti, demando que me envíes en Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y reedificarle. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿hasta cuándo será tu viaje y cuándo volveréis? Y plujo al rey y envióme y yo le di tiempo. Amén. Cuando usted lee el libro de Nehemías, amén, usted ve que, bueno, Nehemías era el copero del rey, era el que le daba la copa de vino en la mano al rey. Era un trabajo muy importante en ese tiempo, en aquel lugar. Pero fíjese que Dios siempre ha puesto cerca de reyes, y reyes poderosísimos, personas, amén. Por ejemplo, a Daniel y personas que tenían conocimiento de las cosas de Dios y tenían carga por las cosas del Señor. Y Dios pone a Nehemías y lo pone en su corazón que pida permiso para ir y reconstruir los muros de la ciudad que estaban destruidos. Amén. Estaba el templo reconstruido, la ciudad iba en construcción. Pero hermano, la ciudad hay que rodearla de un muro. Alabanza al Señor. ¿Por qué? Amén. Porque el enemigo no se cansa. Y tú y yo tenemos que reconstruir alrededor de la vida nuestra un muro de protección, de la protección de Dios. Sí, Señor. Amén. ¿Cómo hacemos eso? Humillándonos delante de la presencia de Dios. Y Dios nos guarda, Dios nos cuida. Orando. Alabanzas al Señor. Amén. Y me viene a la mente una anécdota donde un hombre muy rico iba por el desierto con una caravana, iba muchas cosas, las iba a vender lejos. Pero ese hombre era cristiano y ese hombre oraba todos los días a Dios. Y decía, Señor, guárdanos en este desierto, guárdanos que hay muchos ladrones y salteadores aquí. Hermano, y iba todos los días perfectamente bien. Un día se queda dormido y lo despierta un hombre. Y el hombre le dice, oiga, despiértese. Y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué es? Yo quiero hacer una pregunta. Yo llevo semanas persiguiendo esta caravana para asaltarla. Y cada vez que ustedes se acuestan a dormir, aparece un muro alrededor de ustedes. No puedo entrar. Esta noche había una pequeña brecha en el muro y me metí por ahí. Y yo le quiero preguntar cuál es el secreto suyo para que ese muro aparezca siempre. Aleluya. ¿Sabe qué le dijo? Es que yo soy cristiano, yo le sirvo al Señor Jesucristo y yo oro a Dios para que Él me guarde. Y esta noche
no oré el tiempo suficiente porque estaba un poco cansado y por ahí fue que te metiste. Y el asaltante le dijo, pues yo quiero el Dios ese suyo, porque verdaderamente es la primera vez en mi vida que yo veo algo como esto. Es una anécdota, pero sí nos ilustra cómo si usted guarda su vida en oración, amén, en consagración, en búsqueda de la palabra, usted tiene un muro. Mire, ¿cómo le dijo Satanás al Señor con relación a Job? Le dijo, tú no me dejas tocarlo, tú lo tienes rodeado. Amén. Tú lo tienes guardado, no lo puedo tocar. Aleluya. Dame permiso. Mira, hermano, para que nos toque el enemigo a nosotros, tiene que pedirle permiso a Dios. Es como único. Amén. Tú no tienes que invocar cosas raras que me cubro con la sangre o hago esto. No. La Biblia lo que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Sí, Señor, amén. Esa es la manera bíblica, hermano. Alabanzas al Señor. Amén. Y vemos que ciertamente la vida de oración de Daniel era una vida, hermano, que hizo que él pudiera tener esta experiencia tan preciosa, donde el ángel Gabriel se le reveló, se le mostró y le revela esto de las 70 semanas de Daniel, hermano. En el mundo cristiano se conoce como la espina dorsal de la profecía en la Biblia. Si entendemos bien esto, el resto de la profecía bíblica, hermano, se puede entender más fácil. Amén. Esta es la espina dorsal, lo principal, lo primero. Amén. Dice el verso 26. Ya hablamos de esta parte, ¿no? Reconstruyen el templo, reconstruyen la ciudad y el muro. Esdras, la primera parte, y Nehemías, la ciudad y el muro. Mire esto. Dios usó a estos dos siervos, pero ellos influyeron en las personas que tenían que dar la orden, porque esto es una orden que dio un emperador, un rey poderosísimo. Amén. Y el verso 26 dice, y después de estas 62, y después de las 62 semanas, el Mesías será muerto, y no por sí, y por un pueblo, y el pueblo príncipe viniendo destruirá la ciudad y el santuario, cuyo fin será como avenida de aguas hasta que al fin de la guerra sea talada con asolamiento. Ok, ahora vienen 62 semanas que son 434 años. Amén. Si usted suma los 483 años, es la suma de los 49 y los 434. Y desde el día que se da la orden hasta el día que muere Cristo en la cruz, ese es exactamente el tiempo que se tomó. O sea, la palabra de Dios es exacta en todo sentido, hermano. Si nosotros pensamos que si nos llenamos de conocimiento y sabiduría, ¿verdad? Pero este es el conocimiento y la sabiduría más profunda que existe. Amén, gloria a Dios. ¿Quiere llenarse de sabiduría? Métase en la palabra de Dios. Amén. Hermano, exactamente 483 años sumando los dos. Al final, por eso que le pongo aquí, mire bien esto. En el año 4 antes de Cristo nace el Señor. En el año 30 se le quita la vida al Mesías. Usted me dirá, no, pero el Señor tenía 33 años. Sí, pero es que la fecha empieza a correr desde antes del año 0. Eso fue un error de cálculo que cometió la persona que calculó el nacimiento de Cristo, pues se equivocó en los años. Entonces, en este momento, cuando Él muere, que tiene 33 años y pico, es el año 30 realmente. Amén. Y en ese año, alabanzas al Señor, en ese año muere Cristo, pero 40 años más tarde, en el año 70 después de Cristo, la ciudad y el templo son destruidos. Acuérdense de algo, la oración de intercesión de Daniel mencionaba muchas veces la ciudad y el templo, tu ciudad santa, tu templo, tu santuario. Ahora, amén, alabanzas al Señor, son destruidos, pero esta vez por el ejército romano. Y alabanzas al Señor. Le tenemos una fecha más o menos, el 31 de marzo del año 30. Así que 40 años más tarde es que es destruido por el general Tito. General Tito, que más tarde iba a llegar a ser un emperador romano también. Pero vamos a ver esto, hermano.
Quisiera que lo entendiéramos lo mejor posible. Alabanza al Señor. Mire cómo describe al ejército romano. Dice, y el pueblo príncipe viniendo, un pueblo que gobierna, viniendo destruirá la ciudad y el santuario, cuyo fin será como avenida de aguas hasta que al fin de la guerra sea atalada con asolamiento. O sea, ahí lo que va a haber una destrucción completa. Y esa destrucción en parte la había profetizado nuestro Señor Jesucristo cuando los discípulos le mostraron los edificios del templo y le dijeron, Señor, mira qué edificio tan bonito, qué cosa tan tremenda. Y el Señor le dijo, ¿ven eso? No quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Mire, donde estaba el templo de Jerusalén, no queda nada. Usted me dirá, no, pero allí los judíos tienen el muro de los lamentos, que allí van y oran y meten papelitos. ¿Sabe qué? Lo más probable es que ese muro de los lamentos no era parte del templo. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos no quieren aceptar que no era? Porque entonces tendrían que aceptar que la profecía de Jesús era verdad, es cierto. ¿Sabe por qué no dejaron piedra sobre piedra? Porque el templo lo quemaron. Y el oro que había dentro se derritió y se coló entre las piedras hacia abajo. Y los romanos, para buscar el oro, quitaron todas las piedras. No dejaron piedra sobre piedra para poder sacar el oro que había allí dentro. Amén. Así que, mire, realmente si quieren reconstruir el templo, no tienen que hacerlo donde está. Lo que tienen que buscar el sitio donde realmente estaba el templo antiguamente. Bien. Mateo 24 está lo que acabas de decir. Ajá, ¿qué dice? Mateo 24, el 1 y el 2 dice, y salido Jesús del templo, íbase, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso se cumplió literalmente. Alabanzas al Señor. Bien, entonces vemos que estos dos periodos, que sumándolo ambos da 483 años, es el periodo que, empezando con la orden de reconstruir el templo, termina con la muerte del Mesías príncipe. Amén. Se le quita la vida al Mesías en el año 30 después de Cristo. Ahora quiero que vean algo. En el verso 27 habla de otra semana más, otra semana de año. Y esa semana de año está aquí al final. En ningún momento menciona este periodo de aquí. La era de la iglesia, que son aproximadamente 200 años. 2000 años. 2000 años, perdón. Daniel no ve ese tiempo, porque ese tiempo es para los gentiles. ¿Qué le dijo el ángel cuando lo vio al principio? Alabanzas al Señor. Mire lo que le dijo. Alabanzas al Señor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Quiere decir, hermano, que esta profecía era para el pueblo de Israel, no incluía al pueblo gentil. Amén. El reloj de Dios se detuvo, para el pueblo de Israel se detuvo en el momento, amén, que muere el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Se detuvo el tiempo. Y va a empezar a correr otra vez, pero al final de este periodo de 2000 años que está corriendo ahora, nosotros nos ha tocado vivir el final, la esquinita esta de aquí, hermano, el final de los 2000 años. Amén. Quiero que vean esto. Si el Señor murió en el año 30 después de Cristo, y usted le suma 2000 años, los 2000 años se cumplen en el 2030. A veces decimos, no, hace 2000 años que el Señor murió. No, todavía falta para llegar a los 2000 años. Se va a cumplir en el 2030. Bien, ese periodo es conocido como la era de la iglesia o la era del Espíritu Santo. De varias formas se menciona. Esa en la Biblia aparece en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. En el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis es este periodo de tiempo. Amén. Y es el periodo de tiempo que nos ha tocado vivir. Al final del mismo, el mensaje a la iglesia de la Odisea y el mensaje a la iglesia de Filadelfia, o sea, las últimas dos, Filadelfia primero y la Odisea después, esas dos iglesias conviven juntas, están juntas al mismo tiempo, pero algo va a pasar donde se van a separar. Amén. Y vamos a ver qué es lo que desencadena o detona esta última semana que falta aquí.
Y cuando suceda eso, la iglesia se va a alabanzar al Señor. Vamos a ver qué dice la palabra. El verso 27. Verso 27. Y en esta semana que está aquí, una semana de año, y en esta semana confirmará el concierto a muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente, a causa del ala de las abominaciones, vendrá el asolamiento. Quiero que vean algo. El templo está destruido. Ahora mismo no existe el templo. Sin embargo, dice que en esa última semana va a haber templo. Porque dice ahí, si se dice que hará cesar el sacrificio, quiere decir que va a haber sacrificio. Dice, y en otra semana confirmará el concierto o el pacto a muchos. Al principio de la semana hay un personaje llamado el Anticristo que hará un pacto con los judíos. Un pacto, un acuerdo. Y todos los judíos pensarán, este es el Mesías que estábamos esperando. Porque los va a proteger, los va a cuidar. Hermano, ahora mismo Israel está en un peligro inminente, increíble, de un ataque de muchas naciones, incluyendo Rusia, Irán, los países árabes. Toda esa gente están a punto de atacar a Israel y borrarlo del mapa. Usted me dirá, pero Estados Unidos lo va a defender. Mire, hermano, ahí hay una cosa que la cantidad de cosas que le van a caer y de lo cerca que están, hermano, Israel también se puede defender bien, pero cuando son tantos que incluyan a Rusia, ya la cosa no está igual. Pero sabe una cosa, que este hombre va a venir, el Anticristo, y va a hacer un pacto con los judíos, va a hacer un trato, y ellos dirán, este es el hombre que necesitábamos, este es el que nos va a resolver el problema. Y no solamente ellos, la gran parte del mundo lo verá a él como el gran personaje que va a traer la paz del mundo. Amén. Va a resolver las enfermedades, esta epidemia. Hermano, ese es tremendo. Y va a hacer un pacto con ellos. Pero dice que a la mitad de la semana son 3 años y medio. O sea, que aquí cuando se hace el pacto con los judíos, cuando empieza a correr la última semana, la iglesia se va. La iglesia se va, hermano, porque se acabó el tiempo donde Dios va a seguir tratando con nosotros los gentiles y va a empezar a tratar otra vez con los judíos. Amén. Esa profecía es para los judíos. Por eso es que él no ve esto. Él no lo ve porque Dios no le tuvo que hablar de eso. Y cuando le dice las 70 semanas, que incluye esta que está aquí, amén, las 70 semanas son 490 años. Y esos 490 años no incluyen los 2000 estos. Siempre que Dios trataba con el pueblo de Israel, cuando ellos se desviaban de la dirección de Dios, se desviaban, Dios paraba el tiempo en ese momento. Y cuando volvían, entonces el tiempo de ahí seguía corriendo, hermano. Eso siempre ha sido así. En otra ocasión daremos más información sobre eso, pero ahora de momento solamente le digo esto. Entonces, a la mitad de la semana, dice que rompe el pacto y cesa el culto judío, o sea, para los sacrificios. Amén. Ahora, mire lo que pasa. Bendito. Alabanzas al Señor. Hasta el perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo asolado. O sea, hermano, va a venir un tiempo sumamente malo, sumamente malo. Solamente el Señor podrá salvar al pueblo de Israel de la destrucción total. Y por eso es que al final de los 7 años, ustedes ven que dispone aquí la segunda venida visible de Cristo con su iglesia. La iglesia que se fue está 7 años de boda en el cielo, mientras abajo hay 7 años de tribulación. Los primeros no se ven tan mal, pero se está preparando algo. Y los últimos 3 y medio, esos son, hermanos, ahí va a haber lo peor de lo peor. Si Hitler trató de borrar del mapa a los judíos y no pudo, este es peor que Hitler. Este es 10 veces Hitler. Es el anticristo. Santo. Así que ciertamente ustedes van a ver, hermano, que cuando se terminan los 7 años, regresa el Señor con su iglesia a establecer el reino milenial en la tierra, y dice que destruirá al anticristo, amén, con el resplandor de su venida y con la espada que sale de su boca.
Y nosotros vamos en multitud con Él, pero no vamos a pelear. Lo que vamos a ver la victoria. Amén. Mire, para pelear contra el enemigo, lo que hace falta es una dama en Jesucristo. Amén. Dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Y en el nombre de Jesús tú tienes autoridad de echar fuera a los demonios. Alabanzas al Señor. Y se tiene que sujetar. Alabanzas al Señor. Bien, vemos esto claramente. Esa última semana representa la gran tribulación. Pero de la gran tribulación, lo peor son los últimos 3 años y medio. Y esa es la que dice la Biblia, que si Dios no acortase esos días, ninguna carne sería salva. Pero por causa de los elegidos son el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios ama tanto a ese pueblo, hermano? Ese es el pueblo descendiente de Abraham. Ese es el pueblo que Dios le dijo a Abraham, tus descendientes serán como las estrellas del cielo en cantidad, como la arena de la mar. Y tú serás cabeza de naciones. De ti saldrán reyes, de ti saldrán, hermano. Y de ahí de Abraham salió el rey David. Amén. Salió nuestro Señor Jesucristo, que se llama el león de la tribu de Judá. Es otro nombre que tiene el Señor. Amén. Mire esto. En el Apocalipsis, cuando lo estemos estudiando lo vamos a ver. Dice que en el reino milenial que viene después, el Señor Jesucristo reinará sobre el mundo entero, en persona, en Jerusalén. El rey David reinará sobre el pueblo de Israel, en persona. Y los 12 apóstoles, cada uno gobernará sobre una tribu de Israel. Quiere decir, hermano, que de ahí emanará toda la autoridad y el poder en el mundo entero en ese reino milenial. Que después en otra ocasión podemos dar un estudio sobre el reino milenial y qué cosas van a suceder ahí. Es como volver otra vez al tiempo antes del diluvio, en todos aspectos, hermano. Quiere decir que durante la gran tribulación sucederán cosas que este planeta donde nosotros vivimos va a cambiar otra vez. Y volverá a ser el planeta precioso que fue en el tiempo cuando estaba, amén, la creación. Adán y Eva y los que nacieron detrás. Así que ciertamente, hermano, la palabra de Dios nos da a nosotros mucha información. Amén. ¿Usted quiere averiguar las cosas del futuro? Pues no busquen otro sitio, busquen la palabra de Dios. Amén. Esta es la fuente de sabiduría más segura que hay. Amén. ¿Usted le gusta profundizar en muchas cosas? Aquí está. No tenemos que buscar en ningún otro sitio, hermano. Esta es nuestra fuente de bendición. Alabanzas al Señor. Y Dios quiere que, hermano, nosotros confiemos y esperemos al Señor. La iglesia se va pronto. ¿Lo ven aquí? Amén. La iglesia se va pronto. ¿Cuántos se van? Yo me quiero ir. Amén. Yo no me quiero quedar. Yo no quiero saber ni quién es el anticristo, porque dicen, tú quieres saber, pues quédate para que veas quién es. No. Yo quiero irme y que allá arriba me lo digan. Amén. Pero no quiero, hermano, quedarme aquí, porque muchas personas piensan, bueno, pero si me quedo, pues me dejo cortar la cabeza, como dice Apocalipsis, y me voy para el cielo. No, no es tan sencillo, hermano. Si es ahora que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y nos cuesta agarrarnos del Señor, y estamos en una pandemia y todavía nos cuesta, imagínense, con todas las cosas en contra, va a ser más difícil. Así que yo les exhorto a que nosotros en este tiempo decidamos verdaderamente identificarnos con el Señor, obedecerle y ser un instrumento en las manos de Dios para que otros reciban bendición. Yo le quiero dar gracias a mi hermano Leo, a mi hermana Joan, a Adriana, que están aquí ayudándonos, porque la verdad es que sin ellos esto sería bien cortado. Así que le doy gracias a Dios por ellos. Sí, vamos a leer esos versículos. ¿Cómo estamos de tiempo? Son las 50. Léete uno nada más. Les puedo mencionar los versículos y entonces ustedes los leen. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Y en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, del 3 al 5. No se engañe nadie en manera alguna, porque no vendrá aquel día sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se levanta sobre todo lo que se llama Dios o es adorado,
tanto que, como Dios, se asienta en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba con vosotros os decía esto? Estos son partes de los versículos, ¿verdad? Sí. Que está para Sí. Ese personaje que dice ahí que se meterá en el templo, anticristo, haciéndose parecer como Dios, y que va ¿cómo se llama?, a profanar el templo, es el anticristo. Pero fíjese, ahora mismo no hay templo, quiere decir que el templo hay que hacerlo primero, restablecer los sacrificios, y después de eso, los primeros 3 años y medio de aparente paz, y los últimos 3 años y medio que son terribles. Así que, hermano, el pueblo de Dios es el pueblo que más conocimiento de lo que va a suceder en el futuro debe tener, hermano. Nosotros somos los llamados a interpretarle la palabra de Dios, hacer como aquella escritura en la pared que nadie la entendía y tuvo que venir Daniel. Nosotros somos los Danieles de este tiempo. A nosotros nos es dado el descifrar, ¿verdad?, el revelar alabanza al Señor para que el mundo que no conoce al Señor, pues lo conozca. Bien, vamos a hacer una oración entonces y terminamos. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar este ratito aquí. Gloria a Dios. Voy a pedir a la hermana Heidi que haga la oración. Amén. Amén. Le damos gracias nuevamente por esto. Si tiene alguna pregunta o alguna duda, lo puede hacer. Nosotros le contestamos viendo luego la retransmisión y las preguntas que ustedes hacen. Se las contestaremos a ustedes directamente. Amén. Gracias a todos. Si alguno tiene alguna petición, pues vamos a estar orando ahora por ella. Pero más que nada, es tiempo de acercarse a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Hay un refrán por ahí que dice, en guerra avisada no muere gente. La Biblia dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Que usted no sea de esas personas que perezca porque le falte el conocimiento. Tenemos la Biblia, busque la palabra del Señor, métase, busque en oración al Señor y haga como Daniel, porque si lo hizo con Daniel, lo puede hacer con cada uno de nosotros. Es cuestión de preguntarle. Así que estamos viviendo en unos tiempos difíciles y finales y verdaderamente es tiempo de acercarnos más a Dios. Si no conoces al Señor, te invito a que hagas una profunda búsqueda con el Señor, que lo aceptes, que abras tu corazón y aceptes al Señor Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador, porque es a través de Él que únicamente podrás ser salvo e irte con cada uno de los demás cuando la trompeta suene, cuando venga ese arrebatamiento de la iglesia. Dios te bendiga. Señor Dios y Padre Celestial, gracias. Y gracias porque tu palabra es hermosa, tu palabra es maravillosa, tu palabra nos enseña, tu palabra nos guía, tu palabra nos da sabiduría. Aleluya. Oh Señor, abre nuestros ojos, Padre amado. Abre nuestro entendimiento, Señor, porque queremos conocerte cada día más. Queremos saber las profundidades que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Oh Dios mío, porque cuando llegue ese momento, nosotros queremos estar ante tu presencia, Señor. No queremos pasar por esta situación, ni esta gran tribulación, ni esta gran angustia, aleluya, que dice tu palabra. Oh Señor, y no por miedo, es que tú nos dejas saber tu palabra para que nos apercibamos, para que nos preparemos, avanza, aleluya, para que estemos listos para ese momento. Oh Señor, si alguna de las personas que está mirando este estudio, Señor, y todavía no te has recibido en su corazón, yo te pido que donde estás tú lo toques, Señor, que tú lo toques, Padre amado, aleluya, y que tú lo recibas como hijo, que perdone sus pecados, que lo limpies por completo, Señor, que lo empieces a hacer una nueva criatura para ti, para que también, Señor, Él pueda irse juntamente con los demás, Señor, oh Dios, cuando suene esa trompeta. Bendice a cada hermano, Señor, la necesidad que tenga, la ponemos delante de ti.
seas tú supliendo conforme a tus riquezas en gloria, Padre amado. Si está enfermo, si alguno tiene el coronavirus, pon tu mano de salud y lleva toda enfermedad en el nombre de Jesús. Porque no hay enfermedad, Señor, que se pueda resistir al nombre que es sobre todo nombre. A Jehová de los ejércitos. Aleluya. Sana, lleva toda dolencia y toda enfermedad de en medio de tu pueblo. Gracias, Señor. Todo esto lo hemos puesto para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Dios les bendiga. Recuerden que hay un canal en YouTube que se llama Ministerio de Enseñanza Bíblica Pan del Cielo. Dios les bendiga. Gloria a Jesús.